Muy bien, hermanos, pues ya estamos de nuevo por acá. Les agradezco a todos ustedes que han estado atentos a la transmisión en vivo. Y bueno, el día de hoy quiero compartir este tema que le he llamado a manera de pregunta, ignorantes por desconocimiento o ignorantes por decisión propia. Esto, bueno, lo voy a presentar ahorita para explicarlo y por qué quise tomar este tema. La semana pasada habíamos estado enseñando sobre la necesidad de transmitirle a nuestros jóvenes la fe, pasarles la estafeta de la fe, que es una responsabilidad que tenemos como padres de hacerlo todos los días y en todo momento. Y ahora que estamos en cuarentena, pues aprovechar que los tenemos cerca para compartir con ellos la palabra y tener momentos de convivencia familiar que mucha falta nos hacen. Pero el día de hoy quiero comenzar este tema donde hablaremos, repito, la pregunta, ignorantes por desconocimiento o ignorantes por decisión propia. Y quiero aquí citar lo que una frase de Albert Einstein, que como sabemos fue uno de los más grandes científicos del siglo XX, matemático y físico, que él dice esta frase: todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Y bueno, vamos a ver esta frase que él expuso, ¿verdad? Que fue una de sus muchas frases famosas. Habla de que de cierta manera todo mundo ignoramos algo. No hay nadie en esta vida que lo conozca todo, que lo sepa todo. Por lo tanto, estamos en la necesidad de enseñarnos, de compartir, de ayudarnos cada día a conocer mejor, pues todo nuestro entorno y sobre todo en este caso la palabra de Dios, que es obviamente pues lo importante que queremos transmitir en esta oportunidad. Dice por aquí que todos desconocemos algo, lo decía ahorita, y por ahí escuché la historia de dos obreros que discutían con su jefe, el supervisor, en una empresa sobre algunos asuntos de la toma de decisiones del trabajo. Y después de un rato de estar debatiendo y cada quien defendiendo su postura, su punto de vista, uno de los obreros se detuvo y dijo esta frase muy oportuna, por cierto: lo que tú sabes no lo sabe él, lo que él sabe no lo sé yo, y lo que yo sé no lo sabes tú. Y con esto dio a entender que, bueno, es difícil que todos conozcamos las mismas cosas o tengamos el mismo punto de vista. Es cierto que todos conocemos algo, pero nuestro conocimiento es parcial, no tenemos la verdad absoluta. Y esto lo estoy señalando aquí porque es lo que vamos a ver enseguida, porque este tema donde hablamos acerca de la ignorancia tiene que ver con la fe y es lo que me voy a referir el día de hoy. Y quiero mencionar que hay varios tipos de ignorancia de lo que es la fe o la emuná. El término bíblico hebreo, emuná, dijimos, es el término original que aparece en el Antiguo Testamento para referirse a la fe verdadera. Y es una fe más que un asunto racional, como a veces lo hemos entendido. Las personas interpretan esto como creer o tener fe, pero más que eh, asimilar un concepto teórico en nuestra cabeza, la emuná significa esa confianza verdadera y genuina que tenemos en las promesas de Dios, aún en los tiempos de turbulencia. Y aquí puse esta lámina donde dice: emuná significa que estás en calma a pesar de no tener aún todas las respuestas. Y esto es precisamente el tipo de fe que la Escritura promueve, una fe donde tengamos una dependencia absoluta en nuestro Padre, en sus promesas, y que aún en los momentos de crisis como las que estamos pasando actualmente por la pandemia, por la economía y por todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, nos mantenemos confiando en Él, una fe más que racional, una fe de corazón que implica una dependencia absoluta en nuestro Padre. Bueno, vamos a ver también cómo lo que significa la ignorancia. ¿Qué significa la ignorancia? El término ignorante hace referencia a la persona que carece de instrucción o educación, o simplemente es el desconocimiento que se tiene sobre algún área o asunto determinado. Ya lo decíamos ahorita, no todos conocemos todo. Muchas veces se usa como un término ofensivo, como el equivalente, ¿no? En algunas familias, por ahí utilizan el término burro, eres un burro,
un mediocre o bueno, ya otros términos más fuertes como idiota o necio. Y aunque se puede utilizar en algunos contextos como una palabra ofensiva, ignorante, como una persona pues que no desconoce, sin embargo, en muchas ocasiones la palabra ignorante no posee un sentido peyorativo, que es a lo que nos vamos a referir el día de hoy, ¿verdad? No queremos que este término adjudicárselo a nadie en un sentido peyorativo. Lo vamos a explicar en qué términos nos referimos cuando hablamos de ignorancia de la emuná o de la verdadera fe. Bueno, de qué maneras podemos ser ignorantes? Bueno, algunos lo son porque no han tenido el acceso a la educación formal o a la instrucción a lo largo de sus vidas. Por falta de oportunidad, como la imagen que ven arriba, hay personas incluso de la tercera edad, sobre todo, y uno que otra persona joven que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. Algunos de ellos son analfabetas, no saben leer o escribir, aunque tienen experiencia en otras áreas, no son totalmente ignorantes, sino más que nada tuvieron carencia de educación formal, de instrucción académica, y muchos de ellos por falta de oportunidades. Pero tenemos también a otra clase de ignorantes, dice aquí, mientras que otros son ignorantes de forma voluntaria porque deciden no conocer. Y esto tendría un poquito más que ver con personas a las cuales les decimos que son de mente cerrada, personas que se cierran a conocer algo que sale fuera de su entorno, de su conocimiento, o que a veces les resulta pues amenazante. Hay que entender que no todo el mundo estamos preparados para conocer ciertas experiencias o tener ciertos conocimientos. Por distintas razones, el ser humano se protege ante aquello que le resulta desconocido o amenazante. Así que aquí tenemos dos clases de personas: aquellos que ignoran ciertos conocimientos por falta de oportunidades y otros que ignoran porque es su decisión de no saber ciertas cosas. Ahora, eh, ¿a qué me refiero y a qué quiero aterrizar este mensaje? Bueno, hay personas ignorantes en cuanto a la emuná o lo que es la fe. Y ya decía ahorita, la emuná es un término hebreo que tiene que ver con la herencia de Abraham, la fe de Abraham, cuando dice la escritura que él fue llamado por Yahweh para salir de su tierra, de su parentela, a una tierra sin rumbo. El Señor le dijo que le tenía una tierra para él y su descendencia, pero no le dijo dónde ni cuándo. De tal manera que la Biblia dice que él tuvo que salir creyéndole al Señor sin tener ninguna evidencia. Y esto es difícil el día de hoy. Mucha gente le cuesta trabajo. La verdadera fe implica creer sin que haya evidencia. Mucha gente hoy, bueno, quiere pruebas, quiere señales que confirmen, ¿verdad?, que la decisión es correcta. Pero en el caso de Abraham, él salió sin ninguna prueba, solamente creyendo a la palabra de Yahweh, y dice la escritura que eso le fue contado por justicia y es conocido hasta el día de hoy como el padre de la fe. Ahora, otra clase de ignorantes son aquellos que viven su vida en ideas sin fundamentos, con nociones erróneas respecto al mundo o en ciertos temas concernientes con la emuná verdadera o la creencia en Yahweh según los antiguos, sin aceptar las verdades o sin poder corregir o ampliar ciertos aspectos de su fe. Y hay que entender, hermanos, que aún el conocimiento de Dios, de la Escritura y su palabra, es un conocimiento que nos ha sido revelado desde el momento que pusimos nuestra fe en el Señor, pero también hay que entender que, bueno, en este caso, pues tenemos que también decir que la fe que tenemos en el Señor también la vamos poco a poco perfeccionando. Poco a poco vamos entendiendo la escritura de tal manera que la revelación que el Señor nos está mostrando es progresiva. No conocíamos todo desde un principio, ni lo conocemos todo en este momento, pero nuestro Padre ha sido bueno en irnos revelando cosas que el día de hoy pues nos sorprenden, y no es una revelación que dependa de nuestra inteligencia o nuestra capacidad intelectual, sino es un acto de fe y también de gracia
como dice la Escritura, no es para el que quiere ni para el que corre, sino para aquel al cual el Señor tiene misericordia. De tal manera que tenemos siempre la oportunidad de, pues, corregir, aceptar nuevas verdades o ampliar nuestro conocimiento y nuestra fe sobre Dios. Ahora, tengo por aquí algunas palabras bíblicas que están relacionadas con esto que estoy mencionando, de lo que es la ignorancia. Bíblicamente hay al menos palabras en el griego y también en el hebreo. Y tenemos por aquí esta que es la palabra lanzano, que es un término griego que significa yacer escondido, ignorantemente, esconder, ignorar, oculto o no saber. Y esto nos enseña, pues, cómo es un término que en el Nuevo Testamento se refiere como ignorancia. Y bueno, pues vamos a compartir algunos términos. También tenemos un término en hebreo que es shegagá, que se traduce como falta o transgresión inadvertida, accidente, error, ignorancia, sin intención o yerro. Y tenemos finalmente la palabra hebrea kajochek, que también se traduce como oscuridad, miseria, destrucción, muerte, ignorancia, sombrío, tenebroso y tinieblas. Ahora, en temas de la escritura, también quiero mencionar que muchas personas a veces por orgullo, por arrogancia, creemos saberlo todo. Y esto lo vemos muy seguido por ahí en foros, en redes sociales. A veces me meto en algunos de ellos, foros de discusión sobre temas bíblicos y cada quien defiende su punto de vista, cada quien argumenta y cada quien parece asegurar que él tiene la verdad. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque todos queremos tener la razón, simple y sencillamente. Todo mundo queremos que se nos reconozca, que tenemos el argumento perfecto, el argumento más justificado y más respaldado. Sin embargo, lo más peligroso es que muchos a veces en nuestro ego, orgullo, queremos imponer ciertas tradiciones, costumbres, creencias o enseñanzas. Y aquí es, y pongo en mayúsculas, donde juega un papel muy importante la ignorancia. ¿Y por qué la ignorancia? Porque es precisamente esta lo que puede hacer el carácter voluntario o por desconocimiento. A veces ya vimos dos tipos de ignorancia. Hay personas que precisamente por ignorar el tema o la escritura en sí, tienden a ser engañadas. Y otras más, ¿verdad? Que son quizás los menos, conociendo la verdad, se resisten a, pues algún cambio, ¿no? Y esto ya es una ignorancia voluntaria. La mayoría de las veces somos más vulnerables a adquirir ciertas creencias, hábitos o costumbres precisamente porque ignoramos cuál es el verdadero trasfondo detrás de las cosas, de tal manera que debemos de tener cuidado porque el día de hoy, repito, en temas de la Biblia todos creen tener el conocimiento, la verdad, y precisamente por la vulnerabilidad de la ignorancia, la mayoría de la población creyente ignoran las escrituras o porque no han tenido ese hábito de un estudio más profundo de las escrituras o simplemente porque pues se han conformado a aprender solo lo que se les ha transmitido y por desgracia pues no en todas las congregaciones se da un alimento sólido de la palabra. En muchas congregaciones pues es más motivacional y pues algunas palabras que llaman proféticas donde se anuncian más situaciones personales y yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Que la palabra es muy práctica para hablarnos a las cosas de la cotidianidad. Sin embargo, pues la palabra es mucho más profunda y debemos de aprovechar para conocerla cada día mejor. Ahora, voy a poner solamente como un ejemplo qué tipo de cosas a veces ignoramos y quiero empezar con la ignorancia de palabras, de términos. Hay que entender que la escritura está llena de una riqueza de significado de palabras, pero obviamente podemos adquirirlas cuando vamos a los lenguajes originales en que fue escrita la Biblia, porque hay que entender que todo lo que utilizamos el día de hoy son traducciones de traducciones
y que en todo ese proceso de traducción pues se han elegido palabras que son equivalentes a las originales, pero no transmiten el significado más completo del cual los autores originales quisieron transmitir a su audiencia. Y aquí pongo que son muchos los temas donde más de uno ignora, por ejemplo, el usar frases o palabras que provienen de la cultura helénica o que es la cultura griega que dominó el mundo después de los apóstoles, después de Yeshua. Hay que entender que en el mismo tiempo en que Yeshua apareció hace 2000 años, la cultura que imperaba en todo el mundo era la cultura griega y los que políticamente gobernaban eran los romanos, de tal manera que la cultura políticamente estaba influida por Roma, pero culturalmente en cuanto al idioma y toda la cultura eran los griegos los que tenían el predominio. Y muchas de estas palabras se han ido latinizando una vez que se tradujeron estas palabras del griego, fueron latinizadas porque fue el latín, el idioma de los romanos, y con ello, ¿verdad? Muchos de nosotros hoy, nuestro español, el castellano, proviene del latín y el latín salió del griego. O sea, podemos ver cómo pasó por todo un proceso de varios idiomas hasta llegar a nuestro idioma castellano. Sin embargo, pues muchas de esas palabras, aunque son muy comunes, las usamos en nuestro diario hablar, incluso dentro de nuestra fe y nuestras creencias, pero eso nos aparta o nos lleva a ignorar en cuanto a su origen. Y vamos a entender cómo, si podemos comprender estos términos en su idioma original, vamos a dejar atrás muchas creencias y vamos a tener un concepto diferente. Y aquí en mano derecha yo pongo, por ejemplo, el término Mesías. Mesías en el hebreo es la palabra Mashiach, de la cual, bueno, pues ahí viene el término Mesías. En castellano se tradujo como el ungido, como el rey, porque era la costumbre, ¿no? El ungido en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento eran los reyes, los sacerdotes, los profetas, eran enviados por Dios para una misión y de ahí venía el concepto del ungido que se traduce como el Mesías. Pero ya en griego, del hebreo al griego se tradujo como la palabra Cristos y de ahí se tradujo al castellano como Cristo. Y es lo que el día de hoy, bueno, estábamos acostumbrados para hacer referencia a nuestro Salvador, el Cristo, pero de la palabra Cristo al Mesías, pues hay una gran diferencia en cuanto a la riqueza de la palabra en sí. De tal manera que de esto hemos enseñado también en la congregación, al igual que el nombre de Jesús, que es el nombre que le damos a nuestro Salvador, ya traducido al castellano después de pasar un proceso de latinización y del griego, pero originalmente su nombre hebreo era Yeshua. De tal manera que hay que irnos acostumbrando a esta riqueza de términos en cuanto a palabras. Pero bueno, también a veces ignoramos costumbres. Y en este caso, bueno, de la misma manera, como pasó con muchos cuando se nos enseñó recientemente que el Shabbat es el día para descansar según la Biblia y según los 10 mandamientos de Éxodo 20, o en Levítico, donde se habla de qué alimentos son impuros, como el cerdo, como la sangre, ¿no? La morcilla, los mariscos y todos estos mandamientos de la Torá que hoy reconocemos que lejos de ser una costumbre de judíos como a veces teníamos entendido o creíamos que eran costumbres de la cultura judía, bueno, son realmente mandamientos de la Torá, de la escritura. Y poco a poco hemos ido reconociéndolos y fuimos saliendo de nuestra honesta ignorancia y acercándonos más a la verdad. De tal manera que, bueno, esto es parte de lo que yo quiero señalar, que a veces ignorábamos, aún en el entendimiento de lo que es la salvación y de lo que es la escritura. Todavía teníamos muchos conceptos, costumbres y hábitos que no correspondían a los mandamientos de la escritura, como lo que estoy señalando. Ahora, si bien es cierto que nadie tiene la verdad absoluta, y aquí quiero señalar primero a los Corintios 13 del 9 al 10, donde Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando lo que es perfecto haya venido,
que sabemos que ese perfecto es solamente Yeshua, nuestro Salvador, entonces lo que es en parte se acabará. De tal manera que hasta que no venga el Señor a revelarnos, que es la revelación perfecta de nuestro Padre, nuestro conocimiento será parcial. Y Pablo también señala que él se veía como en un espejo, dice, pero luego al retirarse del espejo olvidaba cómo era, de tal manera que esto él intenta transmitir que nuestro conocimiento aún de Dios es limitado. Hay todavía en la escritura muchos pasajes de los cuales no hay una interpretación que podamos asegurar que es la correcta. De hecho, he conocido a pastores y maestros de la Biblia que dicen que cuando llegue el reino de los cielos y estemos ante nuestro Padre, habrá algunas preguntas que van a quererle hacer en cuanto a la escritura, porque humanamente no tenemos la revelación total y final. Tenemos la escritura, es cierto, pero hay todavía algunos misterios que son solamente reservados para nuestro Padre el revelarlos. Así es de que nadie tiene la verdad absoluta. Ahora, ¿qué hacer si estamos equivocados? Esto es una pregunta muy, muy importante, hermanos. ¿Qué hacer si yo estoy equivocado? Y bueno, ¿qué hago cuando hay evidencia sólida en cuanto al significado de una palabra, una doctrina, una cierta creencia? Y me doy cuenta que lo que yo estoy creyendo y practicando no era lo correcto. Bueno, aquí pregunta, dice, miro para el otro lado y estiro la arruga, refutando irracionalmente, o doblego mi cerviz, mi cabeza y acepto la corrección. Bueno, depende, la actitud que tomemos va a depender de qué tipo de persona ignorante seamos. ¿Sí me explico? O sea, si somos una persona que ignorábamos lo que ahora se nos presenta, pero no fue voluntario, creíamos, practicábamos y hacíamos ciertas cosas porque así las habíamos recibido, no era porque queríamos estar equivocados, lo más probable es que aunque nuestro ego por ahí se revele un poco, vamos a tener que terminar aceptando que sí es la palabra de Dios y que este nuevo conocimiento ahora cambia nuestra manera de pensar, creer y actuar, estamos dispuestos. Sin embargo, si queremos aferrarnos, como decía hace rato, a la idea de que todos tenemos nuestra verdad y es la correcta, probablemente no nos va a gustar si alguien nos presenta otra alternativa, otra postura. Y vamos a hacer lo que dice aquí, arrugar la frente, refunfuñar y a lo mejor encapsularnos o sentirnos amenazado y huir de este nuevo conocimiento que se nos presenta. En este caso, particularmente yo quiero compartir que, pues a pesar de que llevamos ya en el Evangelio muchos años, en este 1 de junio próximo cumplo ya 34 años de bautizado y todo este tiempo, bueno, creo que lo hemos aprovechado estudiando la escritura, aprendiendo, es algo que me ha gustado y que hemos estudiado profesionalmente la teología, sin embargo, pues hoy me doy cuenta, ¿verdad?, que entre más conocemos, más ignoramos la escritura y sin embargo, creo que el Señor nos ayudó para tener esa actitud de humildad y reconocer que había muchas más cosas que aprender. Y ahora estamos aprendiendo y también enseñando. Y ojalá pues esta sea la actitud. No todo el mundo la tiene. He conocido y he escuchado de pastores, líderes cristianos que se les ha presentado esto de las raíces hebreas y se han resistido o simplemente lo han dejado pasar. Y ahí es donde impera precisamente, pues quizás la falta de humildad o el temor al hombre, como lo he señalado, porque entre más está bajo el liderazgo y autoridad de un grupo, a veces se tiene miedo de que si cambiamos de postura, de creencia, la gente no va a continuar con nosotros. Pero aquí se trata al final de si queremos agradar al Padre y aprovechar los conocimientos que Él nos está revelando o seguimos en nuestra postura por temor a la reacción, a la crítica que tengan los demás por nuestro cambio. Así es de que esto, pues es todo un proceso en el cual vamos a estar siendo confrontados y no solo esta vez, hermanos, sino continuamente ante nuevas revelaciones del Señor y que hay que ser cuidadosos. No significa que cualquiera que presente una nueva doctrina, una nueva creencia, lo debemos de asumir como verdad. Hay que hacer
como lo hicieron los cristianos de Berea, que dice la escritura que cada Shabbat se reunían para ver si lo que Pablo y Silas les presentaban estaba de acuerdo a la escritura. Ellos tenían como filtro la escritura y pudieron de esa manera reconocer la verdad y también rechazar la mentira. Bien, hay un pasaje en Hechos 17, 29 y 30 que tiene que ver con esto de la ignorancia y de los tiempos pasados, cuando dice la escritura: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, vean, ahí está la palabra, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y por cierto, ese término que se arrepientan es el término hebreo techubá, y es algo que también hemos estado aprendiendo y enseñando. Techubá es el término hebreo que habla de una profunda contrición desde lo más profundo. Los hebreos eran muy representativos y muy expresivos de sus sentimientos, y cuando alguno de ellos se sentía fuertemente reprendido, dolido en el corazón, rasgaban sus ropas en señal de duelo. Y techubá es hacer eso, pero rasgar el corazón, reconocer que estamos mal y arrepentirnos. De tal manera que aquí aparece este término techubá. Debemos hacer techubá cuando reconocemos nuestra ignorancia. Y esto es el propósito del Señor, dejar que estemos en ignorancia y ahora pues proceder todos en arrepentimiento genuino. Y creo que esto también es para los creyentes, no solamente el arrepentimiento es para los no creyentes, sino también para nosotros, y debe ser continuamente. Y bueno, dice también por acá la representación que Pablo, bueno, es una pregunta más bien, y yo quisiera que me dijeran qué les parece. Pablo, el apóstol Pablo, ¿fue un ignorante? ¿Qué piensan? Porque sabemos, ¿verdad? En Gálatas capítulo 1, donde él escribe a la iglesia de Galacia presentando sus credenciales, diciendo que era de la tribu de Benjamín, desde la cuna, fue enseñado por Gamaliel, uno de los más reconocidos maestros de Torá en su tiempo, y él se dice fariseo de fariseos en cuanto a la fe, celoso, dice, de la fe y de las tradiciones de sus padres. Entonces alguien dirá, era un hombre, un erudito que desde la niñez conocía la escritura, y para ser maestro de Torá tenían que tener una capacidad de retención, de memorización, de todo lo que diríamos hoy el Antiguo Testamento. Pero ¿sería que él también ignoraba algunas cosas de la escritura? Bueno, él dice en 1 Timoteo 1:13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Y vean, aquí señalo entre subrayado, lo hice por ignorancia. Lo hice por ignorancia, dice él aquí. De tal manera que podemos ver aquí cómo, bueno, el apóstol Pablo reconoce que a pesar de haber sido un fariseo, que haber estudiado bajo los pies de Gamaliel y todo lo que él conocía, bueno, él era un perseguidor de los creyentes, un injuriador, un blasfemo, y sabemos cómo fue su encuentro, pensando él que estaba obedeciendo a su fe, pensando él que estaba haciendo lo correcto. Él no era ahora sí que un ignorante voluntario, él tenía la convicción de que sus creencias y lo que estaba en su conducta era lo correcto, con eso agradaba a Dios. Pero sabemos cuál fue su sorpresa cuando fue camino a Damasco y se encontró con aquella voz que lo derribó del caballo, y él sabía que era Dios, que era una revelación, pero lo que no escuchaba es que del otro lado le dijera: yo soy Yeshua a quien tú persigues. Y ahí fue donde él, esa ceguera que tuvo por 3 días, fue simbólica y representativa de todo ese tiempo en el que él vivió creyendo que conocía toda la revelación y estaba ciego. De tal manera que dice, lo hice por ignorancia en incredulidad. Creo yo que este es el principal problema el día de hoy, la incredulidad. A veces tenemos acceso al conocimiento, pero la incredulidad es lo que nos priva de
pues conocer la revelación de nuestro Padre. Ahora, tenemos enseguida cómo la Torá establece una oportunidad para las personas ignorantes. Y repito, este término ignorante no es un término peyorativo, despectivo, porque todos lo somos en realidad. Si lo vemos desde este punto de vista, todos hemos sido y seguimos siendo ignorantes de muchas cosas y sobre todo de la escritura. Y la Torá establecía en tiempos antiguos la oportunidad para las personas que ignoraban. Y aquí cito Levítico 5 del 17 al 19, donde dice la escritura, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Yahweh no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable. Y quiero aquí detenerme un poco porque muchas personas piensan que la ignorancia nos justifica. Alguien dirá, yo no conozco mucho de Dios y la verdad no me interesa tanto esto que se enseña. Al cabo, algún día el Señor comprenderá que yo no tuve la capacidad o que yo no le entendí. Y vean como aquí dice que si alguien hacía alguna de las cosas contrarias a los mandamientos de Yahweh, de lo que no se debe de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, dice, es culpable y llevará su pecado. Pero vean lo que viene aquí, ¿qué había que hacer? Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, le dijo a Moisés, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Esa infracción y ciertamente delinquió contra Yahweh. O sea, de que era un pecado, aunque estuviera en ignorancia de los mandamientos, sí era un pecado. No nos exime el ser ignorantes. Si ustedes dicen, bueno, es que yo ignoraba los mandamientos, bueno, de todas maneras somos culpables. Sin embargo, en aquel tiempo había la oportunidad de llevar una ofrenda por expiación y de esa manera, bueno, poder ser perdonados por aquello que se cometió en ignorancia, pero obviamente la clave era no seguir ignorando, porque imagínense estar llevando siempre ofrendas, siempre pidiendo al Señor, perdóname porque sigo fallando por ignorancia, por ignorancia y por ignorancia. Eso ya no justifica. Una vez que nos damos cuenta que estamos cerrados, hay que corregir, hay que cambiar y pues aprovechar el conocimiento que Dios nos da. En esta lámina dice, ¿cómo reaccionarías tú si te señalan con las escrituras un error? Vean ahí la Biblia abierta. ¿Qué pasaría? O ponte a pensar en este momento, hermano, ¿cuál sería tu reacción? Y quizás hayas tenido esta experiencia de que alguien cuestione algo de lo que tú crees, de lo que tú enseñas, sobre todo entre más años llevamos creyendo algo como verdad, ¿cuál es nuestra reacción? Y aquí primera de Pedro 2:15 señala, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Otra vez el término insensato es sinónimo de ignorancia, pero no de forma peyorativa, de tal manera que cuando uno conoce la palabra, lo que tenemos entendimiento de la escritura debemos de enseñarlo en parte para hacer callar la ignorancia de los hombres, porque hay gente, y lo comentaba ahorita, que ignorando muchas cosas de la escritura y errores muy evidentes, siguen enseñando mal. Y esto obviamente cuando ustedes y yo tenemos el conocimiento un poco más eh, profundo de las escrituras, porque ya dije, no tenemos nadie la verdad absoluta, nadie lo conocemos todo. Sin embargo, lo poquito que tú conozcas puedes corregir al que ignora. Y vean, ¿qué fue lo que hizo, por ejemplo, eh, eh, aquellos dos personajes en el libro de los Hechos eh, que se dedicaban a hacer carpas y que encontraron a Apolos? ¿Se acuerdan? Apolos era un discípulo que comenzó a predicar y dice la escritura que era un hombre audaz, poderoso en palabra, pero por ahí un matrimonio se acercó a él después de que él predicó y no lo interrumpieron en el momento para avergonzarlo, sino una vez que ya él predicó su sermón, pero ignoraba acerca de Yeshua, dice que lo tomaron aparte, ¿verdad? Y le enseñaron la palabra, le dijeron, mira, con todo respeto, pero escuchamos tu sermón, está muy bien lo que predicas, pero ignoras esta parte.
Y Apolo, siendo un predicador, pues pudo reconocer que ignoraba acerca de Yeshua como el Mesías y tuvo la humildad para aceptar y a partir de ahí convertirse en un predicador de Yeshua como el Mesías. Pero bueno, no todos tenemos esa misma actitud. Habrá gente que se enoje, gente que se aparte, gente que se muestre ofensiva o violenta, ¿sí? Y nosotros vemos que a veces aún en las redes sociales hay gente que se trenza, ¿verdad? Violentamente argumentando. Y esto parte de lo que ya señalábamos, la incredulidad, nuestro ego y nuestra incapacidad para aceptar los errores. Pero bueno, viene por aquí también otra lámina más, ya estamos acercándonos al final, pero dice el tipo de ignorancia de quien sabe la verdad y la omite de manera intencional. Aquí vamos a ver que en el peor de los casos hay gente que ignora porque no quiere conocer o se resiste a seguir manteniendo su postura, aunque ahora ya se da cuenta que está equivocado. Y bueno, aquí Yeshua, Mateo 16, 5 al 12, sabemos de ese pasaje conocido donde dijo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y a qué se refería? Sabemos que en aquel tiempo, como ya lo explicamos en otra enseñanza, panes sin levadura era una fiesta de 7 días donde pues en todo hogar hebreo desechaban toda clase de levadura en la comida. Pero eso representaba algo más, era liberarse de toda clase de pecado, de toda conducta desagradable a Dios. Pero en este pasaje, Yeshua hace ver la levadura de los fariseos era su enseñanza errónea, de tal manera que le dijo a los discípulos, no se contaminen ni guárdense de la enseñanza, de la doctrina errónea de los fariseos. Y vaya que en aquel tiempo eran pues eran el grupo gobernante junto con los saduceos, eran los reconocidos como maestros de la ley y sabemos que tuvieron mucha confrontación con Yeshua y sabemos las causas, porque los fariseos no solo guardaban la Torá, sino tenían también en el mismo casi nivel de autoridad lo que era la tradición rabínica, ¿verdad? El Talmud, la Mishnah y todo esto que hemos señalado, que eran comentarios que con los años los mismos maestros y rabinos hacían de la misma Torá, pero eran al final comentarios humanos. Y en su afán de perfeccionar la Torá, metieron muchísimas ideas humanas que contradecían la escritura. Y Yeshua fue un defensor de la Torá escrita, mientras que los fariseos defendían la Torá oral, la enseñanza de los rabinos. De tal manera que aquí tenemos un ejemplo, como los fariseos que, bueno, escucharon directamente de Yeshua la enseñanza y entender que Yeshua fue la palabra por excelencia revelada. ¿Quién más que él conocía perfectamente la mente de Dios y se los transmitió y ellos se rebelaron? Ellos incluso hicieron su plan de matarle porque no toleraban que incluso públicamente los evidenciara, los humillara y no pudieron en ningún momento pescarlo en alguna, en algún error, de tal manera que ellos es un ejemplo claro de personas que mantienen su ignorancia a pesar de que están expuestos a la verdad y lo hacen de forma intencional, ¿verdad? Omitiendo la verdad que se les es revelada, pero ya por un problema del corazón. Bueno, además de esto, bueno, señalo por aquí los que son voluntariamente ignorantes, precisamente como el caso de los fariseos, y pongo esto que viene acá, dice, para que alguien sea voluntariamente ignorante, él debe tener la posibilidad al acceso de una cantidad de hechos, estudios, análisis, etcétera, pero aún así él mismo se cierra, no escucha y en el peor de los casos no habla conforme a los hechos de la misma manera que un creyente se hace voluntariamente ignorante. O sea, habrá personas que, repito, dicen así déjame, ¿verdad? Yo no quiero conocer más, prefiero quedarme con lo que sé, no estoy dispuesto a cambiar, pero esto ya lo hacen bajo plena conciencia y voluntariamente. Es diferente a cuando una persona dice, yo conservaba esta creencia, esta postura, esta conducta porque no sabía, porque no tenía otra perspectiva. Pero hay personas, ¿verdad?, que son voluntariamente ignorantes una vez que tienen acceso a la información,
descubren que están equivocados y aún así deciden mantenerse en su creencia, en su postura. Y aquí hablamos ya de personas que ignoran voluntariamente. Ahora, otra de las cosas que también viene a colación con este mensaje es que no debemos mezclar lo profano con lo santo. Y de ahí que en Ezequiel 44:23 se diera esta orden para los profetas y sacerdotes y los líderes espirituales en Israel. Era la orden siguiente: deberán enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano y mostrarles cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro. De tal manera que ahí vemos cómo la encomienda de los profetas, los emisarios del Señor, eran hacerle distinguir a la gente entre una y otra cosa, porque hay veces que el sincretismo religioso, que es esa tendencia a mezclarlo todo, y nosotros somos parte de eso, el cristianismo, después de 2000 años, no podemos decir que tenemos la fe original de los apóstoles. Después de 2000 años, y sobre todo los primeros 300 años, donde la cultura griega y los creyentes de origen pagano fueron llegando a la iglesia junto con todas sus creencias y prácticas y filosofías, se fue cambiando el sentido original, la fe, la emuná original de los apóstoles, de Yeshua, de tal manera que ya para el siglo IV, en el concilio de Nicea, en el año 325, Constantino, sabemos, fue el que dio la orden de lo que se debería de creer, y dentro de muchas cosas rechazó la fe hebrea. Para ellos eran enemigos, ¿verdad? Les achacaban la muerte del Mesías, pero era básicamente un pretexto para que la cultura hebrea, los líderes hebreos ya no tuvieran influencia sobre la fe, y a partir de ahí la iglesia se separó, ¿verdad? Aunque ya mucho antes lo habían hecho a través de sus creencias y doctrinas, pero oficialmente rompieron el concilio de Nicea y lo habían hecho antes de la fe original a la que ahora estamos tratando de regresar. Y parte de lo que tenemos que hacer es depurar nuestras creencias, nuestros hábitos, nuestras prácticas. Y es lo que hemos estado enseñando, ¿verdad? Entrar a las fiestas bíblicas, desechar las fiestas que por tradición se nos enseñaron, como la Navidad, San Valentín y cuantas otras cosas, y más que todavía tendremos que ir depurando de nuestras creencias y hábitos y costumbres. Y eso será parte del proceso del Espíritu Santo en nuestra vida de santificarnos, porque solamente Él sabe lo que todavía tenemos impuro, profano en nuestra vida, y nos ha de ir limpiando. Así es de que finalmente quiero señalar que este movimiento de raíces hebreas es la intención volver al origen de la palabra, y no como muchos han confundido, que tratamos de judaizar reproduciendo costumbres del judaísmo ortodoxo. ¿Por qué? Porque el día de hoy la mayoría de la gente tiene un conocimiento muy limitado de lo que es el judaísmo. Para mucha gente escucha hablar de Yoshua o de algún término hebreo y dicen, ya están tratando de judaizar. Y en otra enseñanza dije que el término judaizante no aparece en la escritura. Es cierto que había en el primer siglo ya brotes de algunos creyentes judíos que provenían de la cultura judía, que querían imponer ciertas normas como la circuncisión y otras más a los creyentes que estaban llegando a la comunidad del mundo pagano. De tal manera que de ahí se hizo el concilio del capítulo 15 del libro de los Hechos, donde se tomaron decisiones de qué iban a hacer con los nuevos creyentes que venían del paganismo, no de la cultura judía. Sin embargo, el día de hoy se cree y se tiende a confundir que todo lo que suene a hebreo es judío. Y hay que entender que judíos actualmente son solo una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Judá. Hay que entender, y esto ya lo hemos enseñado vastamente, Gabriel, el copastor y un servidor, que a partir de que las 12 tribus de Israel se separaron por allá en el siglo V, VI, antes de Yeshua, las 10 tribus que quedaron al norte se dispersaron y nunca regresaron, que era el Israel antiguo, y solamente regresaron la tribu de Judá y Benjamín, que son los que todavía el día de hoy están ocupando esa parte de Jerusalén y han regresado hace más de 70 años, pero son solamente, cuando hablamos de judíos, nos referimos solo a la tribu de Judá, y no es lo mismo decir judío que israelita,
Por eso hoy nosotros nos consideramos israelitas, parte de esas 10 tribus que se perdieron, que estamos regresando a la fe, a nuestra identidad como israelita, no como judío. No queremos fomentar prácticas y tradiciones judías que también ellos mismos a lo largo de más de 3000 años han ido cambiando e integrando hábitos y costumbres, tradiciones, que si bien es cierto no son malas, pero muchas de ellas no tienen un fundamento escritural, de tal manera que aquí dice, no tengo problemas con las costumbres o tradiciones, pero si somos honestos, el judaísmo de hoy, el judaísmo ortodoxo, de esos que vemos vestidos de negro con su gorrito, barbas y esos rizos cayéndoles a los lados, como el ejemplo que vemos en la foto, dice, pues tienen poco y a veces nada que ver con el judaísmo del mismo Yeshua Hamashiach del primer siglo. De tal manera que muchas de estas prácticas pues no están sustentadas en las escrituras y lo entendemos. Son tradiciones que con los años ellos se han ido forjando en base a su fe, pero muchas de ellas no son bíblicas. Entonces no caigamos en la idea de que estar ahora en raíces hebreas es volvernos judíos o vestirnos como ellos, o hacer sus tradiciones y prácticas, solamente aquello que se pueda justificar bíblicamente. Ahora, estamos a punto de terminar y bueno, es aquí donde la escritura tenemos que tomar una decisión si nos apegamos a la escritura o a las tradiciones. Y hay que entender que los judíos ortodoxos, como decía el día de hoy, pues no solo tienen la Torá, sino tienen también el Talmud y otros libros que son los comentarios de los rabinos, de los cuales vienen muchas de sus tradiciones y costumbres, pero que no tienen una fundamentación bíblica. Nosotros somos un poquito más apegados a los judíos caraítas, que es un sector, porque el judaísmo a lo largo de los años tiene sus diferentes ramas, y los judíos caraítas son aquellos que se apegan a la Torah escrita, no tanto a las tradiciones orales como los judíos ortodoxos, de tal manera que pongo aquí que las tradiciones son dadas a nosotros, y una frase, no es mía esta frase, dice, las tradiciones son dadas a nosotros en la inocencia y aceptadas en la ignorancia. De tal manera que hay que tener cuidado porque muchas veces por desconocimiento podemos adquirir ciertas costumbres que son tradiciones, no podemos justificarlas bíblicamente aunque no estén malas. Como por ejemplo, ya hemos señalado, ¿verdad? Hay 7 fiestas bíblicamente, pero los judíos tienen, por ejemplo, una fiesta de fin de año, que Rosh Hashanah, que tiene que ver, y su nombre significa cabeza de año, que no es una fiesta bíblica, está compuesta mayormente por tradiciones, tiene su propósito, es cierto, pero esos son de los tipos de cosas que debemos decidir si las queremos guardar o no, porque no estamos obligados, no están en la Torah. De tal manera que, bueno, terminamos con esta lámina donde es como una advertencia, y me baso en Deuteronomio 12 del 30 al 32 que dice, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. Se refiere a las naciones paganas. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Yahweh tu Dios, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Vean, aquí el Señor prohíbe como una advertencia imitar las prácticas paganas de los pueblos que rodeaban a Israel, porque sabemos pues ellos desconocían del Señor y hacían cosas tan aberrantes como ofrecer en sacrificio a sus hijos, literalmente los quemaban en fuego, y eso todo el Señor lo tenía prohibido. Pero ven, al final dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando y no añadirás a ello ni de ello quitarás. Y aquí viene la advertencia, pues, de cómo tenemos que apegarnos estrictamente a la escritura, ni quitarle, ni ponerle, porque eso es una forma de adulterar la palabra. Así es de que hasta aquí este mensaje. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.